a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Este capítulo lo vamos también a dividir en varias secciones y lo vamos a, la serie de mensajes sobre este capítulo la vamos a titular El Evangelio de la Resurrección. El Evangelio de la Resurrección. ¿Todos saben lo que significa la palabra evangelio? Las buenas nuevas, ¿ok? Así que voy a usar evangelio, pero son buenas nuevas, buenas noticias, buenas nuevas. Bueno, entonces, este capítulo es 100% doctrinal. ¿Qué quiero decir con esto? Es doctrina, 100% pura doctrina, no negociable, doctrina esencial. Ya Pablo dejó todos estos asuntos de desorden que vimos todos en la iglesia de Corinto, asuntos acerca de pleitos que había en la iglesia, división, inmoralidad sexual, menosprecio a los hermanos, ¿verdad? Y un montón de cosas ahí, y como dijimos la vez pasada, pues las mujeres hablando en el culto también, ¿no? Y esto parece que causó un poquito de revuelo, ¿verdad? Ahí se hicieron varias bromas. Pero yo quiero decir algo para nivelar el campo de juego un poquito. Primero es que bromeamos, ¿verdad?, con esto y sí, pues nos reímos, pero es un asunto serio. En Corinto las mujeres estaban interrumpiendo el culto, ¿okay? Y eso era lo que sucedía. Las mujeres de Corinto venían de un paganismo tremendo. Algunas de ellas eran prostitutas del templo, de los templos a los dioses. Y no se sabían comportar, ¿verdad? Es un contexto inmediato, ¿no? Pero yo quiero decirle a los varones, ¿ok?, que no cantemos tantas victorias, ¿verdad? Ni tomemos esto quizás como para decirle a las mujeres, tú ves, mira, escucha al pastor, ¿verdad? Porque el Señor dijo lo siguiente: no es bueno que el hombre esté solo. Varón, si las mujeres no lo hacemos. ¿Ok? Eso está claro. El Señor tuvo que crear una ayuda complementaria, una ayuda idónea para nosotros, porque solos no la hacemos. Somos incapaces de hacerlo por nuestra cuenta. Y como si fuera poco, Dios nos ha dado a nosotros los varones la responsabilidad de ser sacerdotes de nuestros hogares. Así que antes de bromear con esto, ¿verdad?, pues mire cómo está su casa. Mire cómo está su hogar. ¿Hay paz en su hogar? Nosotros tenemos la responsabilidad, mayor responsabilidad. ¿Okay? Así que es un asunto serio. Y digo esto, como dije, para nivelar el campo de juego un poquito, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos. Es que, varones, piense seriamente, por favor, la responsabilidad que tenemos de ser verdaderos, genuinos sacerdotes de nuestros hogares. Somos los responsables de que nuestro hogar funcione como Cristo quiere que funcione. No es la mujer, somos nosotros. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vamos entonces al capítulo 15. Un asunto doctrinal. Y usted me va a decir, pero Kenny, se te olvidó que hoy es domingo de tópico, porque es primer domingo del mes, donde damos un mensaje de tópico, tenemos Santa Cena. Pues no se me olvidó. Precisamente lo que sucede es que el tópico está contenido en estos primeros 11 versículos del capítulo 15 de Corinto. Estuve considerando varios tópicos y este fue el que me llamó más la atención y dije, bueno, pues qué bueno, estamos aquí, ¿verdad? Y aprovechamos para predicar hoy un mensaje especial, ¿no? Un mensaje especial. Y este mensaje lo he titulado en forma de pregunta. ¿Crees en vano? ¿Crees en vano? ¿Es tu creencia en el Evangelio en vano? Y esta palabra vano o vana, tenemos que entender lo que significa en su contexto. Porque utilizamos hoy en día la palabra vanidad como algo que tiene que ver con cierto orgullo que tienen las personas, una persona vanidosa, ¿verdad? O eso es vano. Pero en el contexto bíblico significa vacío, devoto de significado y propósito. El libro de Eclesiastés es extraordinario
para entender lo que es la vanidad bíblica, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el predicador, todo es vanidad. ¿De qué vale que el hombre se afane tanto bajo el sol si va a morir? Eso es lo que el predicador Salomón expone en su tremendo libro de Eclesiastés, y es vacío, no tiene propósito. Eso significa vano. Así que creer en vano es creer en una manera vacía, en una manera que no significa nada. Así que eso es lo primero que vamos a definir, ¿verdad? Entonces, vamos a dividir esto en cinco partes, y vamos a comenzar con los versículos 1 y 2, ¿okay? Que nos dice el evangelio predicado por Pablo, ¿okay? Nos dice aquí: también os recuerdo, hermanos, el evangelio, buenas nuevas, ¿okay?, que os prediqué. Bueno, ¿qué evangelio predicó Pablo? Es la primera pregunta que podemos hacer. Esa la vamos a contestar en los próximos versículos. Pero quiero una vez más que presten atención, porque aquí Pablo nuevamente utiliza la palabra hermanos. Hermanos, son creyentes. Después de todo ese desorden que hemos expuesto de esta iglesia de Corinto, ¿verdad? Pablo le sigue llamando hermanos, ¿okay? Es que así es la iglesia, mis queridos hermanos. La iglesia está llena de pecadores en un proceso de cambio, ¿verdad? Un proceso que llamamos santificación. La palabra santo significa apartado de, o ser apartado de. Y estamos nosotros, los que estamos verdaderamente en Cristo, los que no hemos creído en vano, estamos en ese proceso, estamos apartándonos más y más de la carne y pareciéndonos más y más a nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu. Amén, hermanos. Entonces, esa es la iglesia. Por ahí alguien dijo que la iglesia es un hospital donde vienen personas enfermas del Espíritu, que han comprendido su enfermedad, han clamado al doctor de los doctores, y el doctor les ha dicho: ven a mi hospital, que yo te voy a sanar. Y estamos en un proceso de sanación, ¿no? Por eso la iglesia no hay ninguna que sea perfecta, igual que aquí que los Corintios. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura acerca de este proceso de santificación? Muchas cosas, pero déjeme darle dos cositas específicas, ¿ok? La primera la encontramos en Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4, que nos dice que por medio de las pruebas es que ocurre este proceso de santificación. Las pruebas son necesarias para que nosotros podamos ser sanados. Fíjese que suena como irónico, pero es lo que dice la Escritura. Nos dice Santiago: sabiendo que la prueba de vuestra fe, fíjese, la prueba de nuestra fe, no de ninguna otra cosa, produce paciencia. Ahora, mire lo que hace la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia es una virtud extraordinaria, mis queridos hermanos. Y es por medio de las pruebas de nuestra fe que desarrollamos paciencia. ¿Para qué? Para que tenga su obra completa, ¿verdad?, sin que nos falte nada. Seamos cabales. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos falta cosa alguna en este sentido. Cuando podemos desarrollar la paciencia que la Escritura nos pide que desarrollemos por medio de las pruebas de nuestra fe, nosotros podemos llegar a una condición espiritual que cuando alguien nos maldice, nosotros bendecimos. Que cuando alguien nos injurie, nosotros bendecimos. Que cuando alguien nos grite, nosotros no gritamos. Que cuando alguien nos insulte, nosotros no insultamos. Eso es un fruto de la paciencia. La Escritura nos llama a ser longánimes, que es soportar con paciencia. Y si usted no tiene paciencia, usted no puede soportar con paciencia. Y eso es una de las características del amor, como vimos en el capítulo 13 de esta misma epístola, ¿no? Es longánime, se soporta con paciencia. Entonces, esa es una de las herramientas que el Señor utiliza para que podamos
ser santificados para que nos podamos parecer más a Él. No tuvo el Señor Jesucristo paciencia y no la sigue teniendo, hermanos. Mire cómo está el mundo, como mencionó el hermano Jorge, ¿verdad? Es terrible lo que está sucediendo. Ahora hay guerras también, ¿verdad? Pero todo esto ya la Escritura nos ha advertido de todas estas cosas. Y nuestra misión es seguir predicando la palabra de Dios. No esté ansioso por nada. Usted siga predicando la palabra. Siga fiel. Déjese transformar, ¿no? Bueno, la segunda herramienta, si me permite la expresión, que el Señor utiliza para santificarnos es la edificación. Una vez más aparece este término que es el tema de este año para nosotros, ¿no? Y lo encontramos en Efesios 4, 12 y 13, una vez más, pasajes que hemos visto ya varias veces, donde Pablo menciona unos dones llamados de oficio, apóstoles, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Dice aquí, mire, para perfeccionar o a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es el fin de todo esto? Pues mire el versículo 13. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, a una persona perfecta. Perfecta es completa, como he dicho tantas veces, ¿verdad? Eso es lo que significa perfecta en el contexto bíblico. Ahora, mire bien, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, este proceso de santificación sigue ocurriendo hasta que podamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo al mayor grado posible. Y eso ocurre, dice aquí, por medio de la edificación del cuerpo. Así que las pruebas de nuestra fe y la edificación del cuerpo, edificándonos los unos a los otros en amor, como dice la Escritura, ahí nos vamos santificando más, vamos desarrollando más el Espíritu de Dios. Entonces la iglesia va creciendo en el Espíritu, pero nunca vamos a llegar a una perfección completa, ¿no? Así que podemos apreciar por qué Pablo le llama hermanos a los corintios a pesar de todas sus imperfecciones. Y termino esta sección aquí diciendo, no mire la imperfección de su hermano o su hermana. No ponga los ojos. Todos traemos un paquete de imperfecciones, hermanos. Mírese usted mismo por dentro, es lo que tiene que hacer. ¿Okay? Y así evitamos las críticas y los comentarios y nos podemos edificar los unos a los otros. Amén, hermanos. Bueno, ¿qué viene después? Pues dice Pablo que lo recibieron. Dice aquí el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis. Bueno, simple y sencillo, lo creísteis. Eso es lo que significa recibirlo, ¿no? Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, es porque cree en el Señor Jesucristo. Entonces Pablo les ha predicado el evangelio y ellos lo creyeron, ¿no? Después dice que estáis firmes, es decir, todavía están en el evangelio, están en la fe. No se han alejado de lo que recibieron y creyeron, ¿no? Y número 4, aquí, Pablo termina esta sección aquí explicando o exponiendo el resultado de haberse mantenido firme. Mire lo que dice el versículo 2. Por el cual, evangelio, también si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos. Si os aferráis, sois salvos. Si no, y aquí viene, creísteis en vano. Y esa es la pregunta que tenemos para hoy. No la vamos a contestar en estos momentos. Esto lo vamos a dejar para el final. Pero piense lo que Pablo está diciendo. ¿Okay? El resultado de mantenerse firme en el evangelio es que eres salvo. ¿Cuántas veces hemos mencionado las 3 P's aquí? Perseverar, persistir y permanecer. Esa es la característica del que no ha creído en vano. ¿Okay? Bueno, entonces, aquí terminamos la primera sección y pasamos a los versículos 3 y 4, ¿okay? Que ahora Pablo va a
explicar de una manera clara, sencilla, simple el Evangelio. Más simple que esto no se puede explicar el Evangelio, ¿ok? Así que vamos a prestar atención porque esto mismo lo podemos hacer nosotros con cualquier persona, ¿ok? Bueno, lo primero que Pablo dice, antes de entrar en su exposición, dice, porque primeramente os entregué lo que recibí, ¿ok? Ahora, Pablo recibió el Evangelio. La pregunta que yo me hice, pero ¿cuándo Pablo recibió el Evangelio? Si lo que tenemos en la Escritura es un evento extraordinario que le sucedió a Pablo en esos tiempos, Saulo de Tarso, un terrorista, en el contexto de que perseguía a la iglesia, encarcelaba hombres, mujeres, daba su voto cuando los mataban, en fin, un perseguidor tremendo de la iglesia, ¿verdad? Y se le aparece el Señor Jesucristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y usted sabe la historia, ¿no? Entonces, sabemos lo que sucedió, pero ¿cuándo Pablo recibió el Evangelio? Pues mire, en Gálatas 1, versículos 11 y 12, aquí nos contesta esta pregunta. El mismo Pablo, esto es tremendo, dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, el que yo recibí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí, escuche bien, de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. ¡Wow! ¿Y cuándo sucedió esto? No vemos nada de esto en la Escritura. Bueno, podemos especular muchas cosas. Mi opinión personal es que esto sucedió cuando Pablo, después que es restaurado, ¿verdad? Se le recobra la vista, se había quedado ciego por esa luz tremenda que vio cuando el Señor se le apareció. Y está ahí en Damasco, en Siria, y ustedes saben que él iba a ir a arrestar a creyentes, ¿no? Y se pone a predicar y lo quieren matar. Entonces se va a lo que la Biblia describe como Arabia. Arabia no es la Arabia de hoy en día. Arabia es al este de Siria, un desierto. Tiene parte de lo que hoy en día es Jordania. Y en eso estuvo 3 años Pablo ahí. Y la Escritura no nos dice nada. Pues yo pienso que ahí el Señor Jesucristo le dio una cátedra del Evangelio extraordinaria, hermanos. Directamente de la boca del Señor. Por eso estas cartas de Pablo son tan valiosas, hermanos, porque él lo recibió directamente de la boca del Señor. ¿Okay? Y aquí, después que declara esto, entonces ahora va a exponer el Evangelio. Y vamos por parte, ¿verdad? Dice, versículo 2, primera verdad del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera verdad de las buenas nuevas. El Señor Jesucristo, como todos sabemos, lo crucificaron en una cruz y la Escritura es muy clara y nos dice por qué todo esto sucedió. ¿Okay? Ahora, cuando decimos que Cristo murió por nuestros pecados, que lo decimos todo el tiempo, lo exponemos, lo entendemos, ¿verdad? Lo creemos, pero ¿qué estamos diciendo realmente? ¿Usted sabe lo que estamos diciendo? Que Cristo ocupó el lugar del pecador. Eso es lo que significa. El que tenía que morir era el pecador. Bueno, ¿y quién es el pecador? ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién es el pecador? Todos nosotros. Todos hemos pecado, destituidos de la gloria de Dios, y Cristo ocupó nuestro lugar. ¿Okay? Nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz, ¿okay? Pero Él ocupó nuestro lugar. La muerte del Señor fue propiciatoria. ¿Qué significa? Bueno, hemos hablado de esto, ¿verdad? Cristo propició por nuestros pecados. Propiciación quiere decir aplacar la ira de Dios. Aplacar la ira de Dios. Dios está irado contra el pecado.
usted sabe que delante de Dios no puede haber pecado. Dios es santo y puro y no puede tolerar el pecado. Por eso nosotros no podemos ver a Dios, porque quedamos fulminados en un milisegundo. ¿Okay? Dios es santo, Dios no tolera, Dios tiene ira contra el pecado. Entonces la muerte de Cristo aplacó esa ira. Eso fue lo primero que hizo la muerte de Cristo. Lo segundo, la muerte de Cristo ocupando nuestro lugar fue una muerte expiatoria. Expió por los pecados. ¿Qué quiere decir? Pagó el precio demandado para todo aquel que peca. ¿Cuál es el precio, hermanos? ¿Cuál es el precio del pecador? La muerte. La muerte. Pues el Señor tomó nuestro lugar. Él pagó el precio, ¿no? Así que estas son dos verdades tremendas del Evangelio, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, las buenas nuevas, ¿verdad? Es vida eterna en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús. ¿Okay? Ahora, aquí hay algo interesante porque dice que esto fue conforme a las Escrituras. Bueno, ¿a qué Escritura estamos hablando si el Nuevo Testamento no estaba escrito? ¿Verdad? Bueno, a las Escrituras del Antiguo Testamento, que eran las que ellos tenían, se conoce como la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento, los mismos 39 libros que tenemos aquí, del hebreo al griego. Esas eran las escrituras que ellos tenían, ellos hablaban en griego, ¿no? La mayoría de las personas ahí. Y esas escrituras, Pablo dice, que profetizaban que el Mesías iba a propiciar por los pecados e iba a expiar por los pecados. ¿Okay? Bueno, ¿y dónde está esto? Hay bastantes, pero les voy a dar de tarea el Salmo 22. Apúntelo por ahí para que lo lea en su casa. Salmo 22. Pero claro, la profecía más extraordinaria la encontramos en Isaías capítulo 53. ¿Verdad? Vamos a leer un par de versículos aquí. Versículo 5 del capítulo 53 de Isaías. Mas él, el Mesías, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mire, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El castigo de nuestra paz. Por medio de su castigo nosotros tenemos paz con Dios. Continuando, Isaías 53, 6 y 7. Todos, no hay ni uno bueno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Mesías, el pecado de todos nosotros. Más claro no canta el gallo. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, así mismo fue. Vino como un cordero para ser inmolado por ti y por mí y por todos los pecadores. Así vino, no abrió su boca. La única vez que el Señor abrió su boca, ¿sabe cuándo fue? Cuando el sumo sacerdote le dice, te conjuro que me digas si tú eres el Mesías. Yo soy. Y ahí lo condenaron a muerte. Y el versículo 11 de este mismo extraordinario capítulo de Isaías 53 dice, mire qué extraordinario, dice, verá el fruto. ¿Quién lo verá? El Mesías, de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Qué tremendo, ¿verdad? Y mire aquí el fruto, aquí está el fruto. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. La justificación que viene por la fe es el fruto que satisface a nuestro Salvador. El que vengamos a Él, el que entreguemos nuestras vidas a Él, que seamos justificados. Ese es el fruto. Y hay muchos, ¿verdad?
y llevará las iniquidades de ellos, ¿no? Así que aquí tenemos la primera lección ya inmediatamente. El Señor no solo muere a favor del pecador, sino ocupando plenamente su lugar de condenación. El Señor no solo muere al favor del pecador, sino ocupando plenamente su lugar de condenación. Espero que podamos interiorizar esto. Segunda verdad del Evangelio. Primera, que murió. Segunda, fue sepultado. Y me va a decir, pues, obvio, si murió, fue sepultado. Y tendemos a minimizar este punto. Pero este es el punto quizás más importante de todos. Pero ¿cómo que fue sepultado si murió? ¿Verdad? Pero esto tiene un significado extraordinario. Porque si no lo sepultan, no murió. Y si no murió, no resucitó. Y si no resucitó, aquí mismo vamos a ver en una próxima exposición, nuestra fe es vana, vacía, carece de significado y de sentido. Así que la sepultura del Señor Jesucristo da testimonio primero a que murió, porque usted sabe que hasta el día de hoy hay quien dicen que no murió. Hay personas que creen que no murió, que lo bajaron de la cruz y se sanó. Unos dicen que se fue a la India. Pregúntele a los hindúes para que usted vea. No, fue sepultado y su sepultura garantiza que murió y su muerte garantiza que resucitó. Bueno, tercera verdad del Evangelio, resucitó al tercer día. Usted ve el orden, murió, fue sepultado y resucitó. Ahora, claramente al tercer día, ¿okay? No en otro día, ¿okay? Y aquí dice, según las Escrituras otra vez. Bueno, pues ¿dónde está esto? Pues le voy a dar un par de escrituras. Pero antes le digo que la resurrección de Cristo, como siempre he dicho, es un hecho incuestionable de la historia, irrefutable. Yo creo que uno de los mayores problemas es que la gente no lo cree, que los muertos no resucitan. ¿Cómo que resucitó? Pues sí resucitó. Y se puede comprobar, ese es el punto, se puede probar. Sin ninguna duda. Se puede probar que el Señor Jesucristo en la historia, aquí en la tierra, murió y resucitó. Y el que no quiera creer es porque no quiere creer simplemente, ¿verdad? Es la base fundamental de la fe cristiana. Sin la resurrección no hay fe. No hay fe. Somos los más desdichados, dice Pablo. Aquí mismo en este capítulo lo va a decir, ¿no? Ahora, el Salmo 16:10 es un salmo que profetiza la resurrección. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, ¿qué es el Seol? El Seol en el Antiguo Testamento es lo mismo que el Hades en el Nuevo Testamento. Es el lugar de los muertos. La cultura judía creía que ahí iban los muertos, ¿no? Y el salmo que lo escribe David dice, no dejarás mi alma en el Seol, no dejarás que tu santo vea corrupción. Este mismo salmo lo citó Pedro en el día de Pentecostés. A miles de personas que estaban escuchando su discurso. Y dijo esto, cita el salmo y dice, este salmo lo escribió David, pero nosotros podemos ir a la tumba de David que está aquí cerquita y ahí están sus huesos. Por tanto, este salmo no se refería a David. Y podemos ir a la tumba del Mesías, al cual ustedes mataron, pero resucitó porque yo lo vi, y vamos ahí a la tumba para que usted vea que está vacía. Y eso fue lo que predicó Pedro. Ahora, hay otro pasaje tremendo en Oseas, capítulo 6, versículos 1 y 2. A ver si usted puede captar la idea aquí. Dice, vengan, volvamos al Señor. El profeta Oseas está profetizando a Israel, ¿no? Pues Él nos ha desgarrado. Usted sabe todo lo que sufrió el pueblo de Israel bajo el castigo del Señor por su propio pecado, ¿no? Nos ha desgarrado, pero nos sanará. ¿Okay?
Nos ha herido, pero nos vendará. No, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará. ¡Wow! ¿Después de cuántos días? 3 días. Ahora usted puede decir, bueno, está aplicándolo a Israel, a Oseas, ¿verdad? Bueno, en el contexto inmediato sí, pero esto es claramente una profecía de la resurrección del Mesías, porque por medio de esa resurrección somos sanados. Por medio de esa resurrección es que viviremos delante de Él. Aquí lo dice, y viviremos delante de Él. Por medio de esa resurrección es que nos da vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, esto es una profecía clara que apunta una de esas tantas que se cumple en su contexto inmediato, pero apunta a otro evento mucho más extraordinario en el futuro, ¿no? Así que ahí están las verdades del Evangelio. Son 3 nada más, 3. ¿Okay? Y esto lo podemos decir nosotros a cualquier persona, a cualquiera. Ahora, los versículos del 5 al 8, ahora Pablo va a tomar un modo, digamos, apologético. La palabra apologética viene de apología, en griego, que es defensa. Estás defendiendo un punto, ¿verdad? Como un abogado, un fiscal, eso es lo que significa, ¿no? Y Pablo se va a poner su sombrero de apologeta aquí y va a demostrar que la resurrección de Cristo, como dije, es un hecho irrefutable, incuestionable en la historia. Y lo cita aquí por orden, ¿verdad? Y es en general que la resurrección de Cristo puede ser comprobada por el testimonio apostólico. Apostólico. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues aquí empezamos. Primero se le apareció a Cefas. A Cefas. ¿Quién es Cefas? Es Pedro. Si usted no lo sabía, Cefas es el nombre arameo de Pedro. Significa roca pequeña. Petros en griegos, Cefas en arameo. ¿Okay? Arameo es un lenguaje que se hablaba en el pueblo judío porque el hebreo se había perdido bastante en esa época y se hablaba arameo, un lenguaje muy parecido, ¿no? Bueno, Cefas es Pedro, se le aparece a Pedro el primero y Pablo lo menciona primero, ¿ok? Eso está en Marcos 16:7, si usted lo quiere buscar. La pregunta es, ¿por qué a Pedro primero? ¿Por qué a Pedro primero? Bueno, aquel que poco antes lo había negado 3 veces, debería ser el primero en ser restaurado. Aquel que lo negó poco antes de que lo llevaran a la cruz, y dice la Escritura que lloró amargamente. Yo no me puedo imaginar el sufrimiento de Pedro, mis queridos hermanos, después de estar 3 años y medio con el Señor y siendo uno de los más cercanos al Señor, y termina negándolo 3 veces. El Señor muere y ese hombre, yo creo que era lágrimas tremendas, un corazón quebrantado. No me lo puedo imaginar. Murió mi Señor, lo negué 3 veces, no lo voy a volver a ver. Y así quedé. Es como esas personas que a veces se lamentan mucho porque muere una persona, un amigo, un familiar, y no tenían una buena relación y queda rota la relación y nunca se restaura. Así que lección para nosotros también, obviamente, ¿no? Pero Pedro lloraba amargamente, ¿verdad? Pero el resucitado, mis queridos hermanos, que ama sobre todas las cosas y restaura todas nuestras caídas, dice, ve y dile a Pedro. ¿Y usted sabe a quién le dijo eso? Varones, a las mujeres. Las mujeres fueron las primeras que vieron al Señor resucitado, para que sepan, ¿ok? Ahí nivelo más el campo de juego, ¿verdad? Y dice, ve y dile a Pedro y a los apóstoles. Pero menciona a Pedro específicamente, porque Pedro tenía que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo para que fuera restaurado. Lección número 2. No importa las veces que lo has rechazado, no importa las veces que lo has negado, e inclusive quizás blasfemado contra Él, este Cristo resucitado quiere tener un encuentro personal contigo.
si no lo conoces, si lo has negado, si cada vez que te han hablado de Cristo has dicho, no me hables de tu Dios, Él sigue queriendo tener un encuentro personal contigo, para restaurarte, para que tengas vida y vida en abundancia. Después pasa a los 12, se le apareció a los 12. Ahora, esto es un título, que no tiene nada que ver con el número, sino la condición de los 12. Sabemos quiénes son. Son los apóstoles con A mayúscula, que el Señor comisionó directamente durante su ministerio, estuvieron con el Señor. Sabemos que uno se perdió, pero eso no viene al caso. El caso es que eran 12 originales. Es como un club, ¿verdad? Un colegio apostólico, que Pablo utiliza esto porque él no pertenecía a ese club, ¿verdad? A ese grupo, ¿no? Entonces, esto está en Lucas 24:36. De hecho, esto ocurre cuando 2 de los discípulos van en camino a Emaús, una aldea. El Señor ya resucitado se le aparece, ellos no lo reconocen, y después sucede toda la historia. El Señor le dice, desde Moisés, les dio otra cátedra, ¿verdad?, a ellos, y les dice, ustedes no saben que todo esto tenía que suceder. Y le da una cátedra tremenda a estos discípulos que no saben quién le está hablando, y después se dan cuenta y regresan corriendo a Jerusalén, y ahí sucede esto aquí en Lucas 24:36. Y le dicen a los discípulos, vimos al Señor. Y todos estaban ahí reunidos. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y mire lo que ellos pensaron. Hay un fantasma. Atemorizados, ¿verdad? Pensaban que era un espíritu. Bueno, después dice que se le apareció a 500 hermanos, una vez más, a la vez, simultáneamente. Esto debe haber sido extraordinario, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y para mí este es el elemento apologético más contundente, que 500 personas a la vez vieron al Señor Jesucristo. Y más aún, Pablo dice, la mayoría todavía viven. Algunos han muerto, pero la mayoría todavía viven. Corintios, si usted no cree esto, ¿ok?, vaya y pregúntele a uno de esos 500 que todavía andan por ahí, y ellos le van a confirmar. ¿Y usted sabe qué? Es igual hoy en día. El que no cree en la resurrección del Señor Jesucristo puede tener un encuentro con Él. El Señor se va a revelar en su vida. Tal vez no físicamente, ¿verdad? Pero el Señor se va a revelar de alguna manera, inclusive puede ser físicamente. Así que si usted no cree en la resurrección de Jesucristo, quiero que sepa que usted puede buscarlo. Quiero que sepa que usted tiene testimonio de muchas personas, muchos aquí que lo hemos visto. Lo hemos visto en nuestro corazón. Y sabemos que esa resurrección es sí y amén. Porque Él es el que ha transformado nuestras vidas. Él es el que nos dio vida, como leímos en Osea. El que nos levantó, el que nos sanó, el que nos restauró. Yo lo he visto. ¿Usted lo ha visto? Yo sí. Pregúnteme a mí. O a cualquiera de los hermanos aquí, ¿no? Y después se le aparece a Jacobo, que es el medio hermano del Señor. Jacobo es uno de los medios hermanos del Señor, el cual junto con sus hermanos al principio, como usted sabe, no creyeron. No creyeron. Usted puede leer ahí en Marcos 3. Marcos 3 es cuando la familia completa, de hecho, lo van a buscar, y la traducción en el griego, en el contexto, dicen porque creían que estaba loco. Eso es lo que dice, literalmente. Y dice, vamos a sacarlo de ahí porque este hermano de nosotros está loco. ¿Verdad? Dice, ahí está tu madre y tus hermanos. ¿Verdad? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y apunta a los discípulos y dice, estos son mi madre y mis hermanos. Ahora yo pienso, claro, ¿cómo no van a pensar que estaba loco? No los culpo. Mire, si usted tiene un hermano que no se da a conocer,
hace grandes cosas, grandes milagros, y no se lo dice a nadie, no quiere que nadie lo sepa. Un hermano que se junta con pecadores y publicanos todo el tiempo, que alegaba perdonar pecados cuando Dios es el único que perdona pecados, que atiende a miles de personas que vienen a él porque hace muchas señales, no tenía tiempo ni para comer, no tenía dónde vivir, no poseía nada material suyo. Pues usted va a decir, este es un loco. Este es un loco. Y precisamente esa es una de las creencias que hay. Hay dos creencias acerca de Jesús. O que estaba loco, o que era un buen profeta, un buen hombre, un hombre humilde, un hombre bueno que enseñó cosas buenas. Pues ninguna de las dos es verdad. Él no dejó espacio para eso. Él es Dios encarnado en forma humana, el que descendió del cielo y murió y resucitó para que tú y yo tengamos vidas. Ni fue un buen profeta, ni fue un loco. Fue Dios que encarnó, el Verbo encarnado. Ese es Jesucristo. No lo confundamos, mis queridos hermanos. ¿Okay? Y al final, Pablo dice, y por último, como un hijo abortivo o como un abortivo se me apareció a mí. La humildad de Pablo es tremenda, mis queridos hermanos. Ahora, esta frase, como un abortivo, ¿qué significa esto? Bueno, en la cultura griega, en ese contexto, es uno que nace antes de tiempo. ¿Okay? Y la persona, bueno, el niño o la niña que nace antes de tiempo, nace con defectos, débil, ¿verdad? Y ese es el punto que Pablo quiere exponer aquí. ¿Okay? Y él se pone como último, ¿verdad? Y como este hijo abortivo. ¿Por qué Pablo considera su llamado al apostolado como un abortivo? Como un niño que nace débil, con defectos, sin fuerza, diferente a los demás, ¿ok? No fue de manera natural. Bueno, pues los versículos 9 y 10 nos explican esto. Nos dice Pablo que soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Por eso es un abortivo. ¿Okay? Por eso es un abortivo. Siendo perseguidor de la iglesia, no fue su llamado al apostolado, digamos, de manera natural. No era parte del grupo de los 12, ¿verdad que no? A los 12 el Señor los escogió mientras estuvo aquí en la tierra con nosotros, ¿no? Y los llamó directamente. Pablo fue completamente diferente. Es más, el Señor le dijo a Ananías, que fue la persona que el Señor comisionó para que restaurara la vista de Pablo, le dice, vete allá y restáurale la vista porque le tengo que enseñar cuánto tiene que sufrir. ¿Le dijo eso a alguno de los apóstoles cuando los llamó? No, sígueme, ven y sígueme. Pero a Pablo le dijo, te voy a enseñar cuánto vas a sufrir. Y esto es precisamente lo que sucedió. Así que es un hijo abortivo, ¿no? Un hijo abortivo. Pablo demuestra su humildad frente a los orgullosos corintios, que ya lo hemos visto, ¿no? Y él se considera esto. Yo no fui un apóstol natural. Yo soy el último, el menor de todos. ¿Okay? Y yo me puse a pensar en mí mismo. Yo también soy un abortivo, quiero que sepan. A los 60 años de edad, el Señor me llamó al pastorado. No me llamó cuando estaba joven. Ojalá. Bueno, quizás me llamó y yo no le hice caso. Que eso fue lo que pasó, yo creo. Y no le hice caso. Y yo miro a hermanos pastores tremendos, preciosos que conozco, que empezaron desde su juventud. Toda su vida trabajando en el ministerio a tiempo completo, pasando pruebas por todos lados. Y hoy en día son personas extraordinarias con ministerios extraordinarios y glorifican a Dios diariamente. Yo soy el abortivo. Yo vine hace 5 años atrás. ¿Okay? Pero ¿sabe qué? Esto es lección para todos nosotros. Donde quiera que nos encontremos hoy en día, después que el Señor yo llamó, ahí es que el Señor nos quiere. El Señor nos llamó en el preciso momento de nuestras vidas. El Señor no se equivoca.
Y aunque a veces nos cause un poquito de pesadumbre, ay Señor, ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué no dediqué mi vida antes? Ahora que sé estas maravillas, no se preocupe, el Señor no se equivoca. El Señor lo llamó exactamente cuando lo tuvo que llamar. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque he podido comprobar que todas las experiencias que he tenido en la vida antes y después de Cristo, antes de ser llamado al pastorado, me han servido de una manera extraordinaria. Y sin eso no pudiera hacerlo. Y Pablo dice aquí que fue Dios por su gracia que lo escogió para este ministerio. ¿Okay? Fue Dios por su gracia. Todo es por la gracia de Dios. Absolutamente todo, ¿no? Y Dios lo hace por su gracia, pero en el tiempo perfecto. Ahora, aquí Pablo expresa algo tremendo, ¿ok? Que vamos a relacionar con el tema de hoy. Dice, y su gracia hacia mí no ha sido en vano. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Mire, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo puedo decir lo mismo y todos los que estamos en Cristo Jesús podemos decir lo mismo. ¿Okay? Ahora aquí viene, ¿verdad? Y su gracia hacia mí no ha sido en vano. Esto me pegó duro, hermanos. Quiere decir que la gracia del Señor hacia nosotros podría ser vana. Pues sí, pues sí. Si el Señor nos llamó y usted no está cumpliendo con el llamado de Cristo en su vida, la gracia que le ha sido dada es vana, es vacía, es vacía. ¿Okay? Y mire lo que Pablo dice, cómo Pablo lo explica. ¿Okay? No ha sido en vano porque al contrario trabajé más que todos ellos, que todos los otros 12. ¿Okay? A eso se está refiriendo. Y por eso no ha sido en vano la gracia de Dios. Escuche bien, vamos a leer un poquito, si tiene su Biblia ahí. Vaya a 2 de Corintios capítulo 11, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 22, solamente unos cuantos versículos. Pablo dice que la gracia de Dios no fue en vano. Cuando Dios lo llamó, Él respondió y Él trabajó. Tenemos una responsabilidad. ¿Okay? Dice Pablo, son hebreos, versículo 22, hablando de los 12, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros del Mesías, los 12, claro. Dice, hablo como si hubiera perdido el juicio, como si estuviera loco, ¿no? Yo más, aquí viene, yo más que ellos, ¿no? Mire, en trabajos, muchos más. En cárceles, mucho más. En azotes, más severamente. En peligros de muerte, muchas más veces. 3 veces fui azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces fui náufrago, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo, es decir, en el mar. En viajes frecuentemente en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros por aquí, peligros por allá. No voy a leer más nada porque imagínense. Eso demuestra que la gracia que Dios le demostró a Pablo no fue en vano. Y la nuestra, ¿es en vano, hermanos? Esa es la pregunta que nos tenemos que contestar, ¿verdad? No es necesario dedicar más tiempo a esto. Vamos a concluir aquí con el versículo 11. Dice Pablo, aplicando todo este contexto, aunque yo he trabajado más que todos, soy lo que soy por la gracia de Dios, pude ver al Señor Jesucristo como un hijo abortivo, no importa. Pablo concluye, no importa quién les predique, lo importante es que se predique. ¿Okay? Sea yo o sea cualquiera, lo importante es que ustedes, corintios, se les predicó la palabra y creyeron. Eso es lo importante. ¿Okay? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo el que cree, primeramente al judío y después al gentil.
No vamos a entrar en explicar el orden aquí, ¿okay? Está muy claro en la Escritura, pero eso para otra ocasión. El punto es que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, no el que predica el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación para todo el que cree. Es decir, no cree en vano. Lección número 3. El poder del Evangelio no descansa en el que lo predica, sino en su mensaje, porque es palabra de Dios. ¿Ok? Entendimos todo, ¿verdad? Aquí ni el pastor es mejor que nadie. Usted puede predicar el Evangelio a cualquier persona. Y ese Evangelio es palabra de Dios y es poder de Dios. Bueno, ahora vamos a regresar a la pregunta original. ¿Crees en vano? ¿O ha sido vana la gracia que Dios te ha dado? Dice Pablo que si no te mantienes firmes, has creído en vano. ¿Qué significa creer en vano? Se lo voy a explicar. Es creer de manera intelectual y no vivencial. Eso es creer en vano. Creer con nuestra mente intelectualmente, pero no vivimos lo que creemos. ¿Okay? La palabra creer, le voy a dar un poquito de gramática griega, así que les ruego su indulgencia aquí, pero esto es importante, es una buena, lo que llaman hermenéutica, para entender esto, ¿no? La palabra creer es pisteuo, P-I-S-T-E-U-O, pisteuo. Es un verbo de acción, creer, es un verbo de acción, una acción activa, ¿verdad? Es algo que usted hace. Viene de la palabra pistis, que es fe. Pistis se traduce como fe. Así que tenemos fe que se transmite o se produce por una acción. ¿Y cuál es esa acción? Creer, ¿verdad? Dice la Escritura, si crees en tu corazón, ¿verdad? Que el Señor levantó, que Dios levantó al Señor de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, justificación por la fe. Es una acción activa. Ahora, ¿cuál es el contexto de creer, ¿verdad? De esa acción? Esa acción te va a llevar primero a una confianza plena y total, que va a producir lealtad, una lealtad incondicional. Y esa lealtad se va a reflejar en cómo vas a vivir. Fe, creer, confianza, lealtad, estilo de vida. Si no estás viviendo tu vida cristocéntricamente, tu creencia es vana. Puedes decir que crees, pero es aquí en la mente nada más, no es en tu corazón. Esto es importantísimo, queridos hermanos. Cuando un creyente confiesa que ha creído, simplemente expresa la realidad de lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Entonces, cuando tú expresas, yo creo en el Señor, eso viene de adentro. Eso es un creer, es un pisteuo, que se transmite o se traduce o produce una confianza plena, que produce una lealtad incondicional en el objeto en el cual hemos puesto nuestra fe. ¿Y quién es el objeto de nuestra fe? El Señor Jesucristo. Entonces ahora nuestras vidas son transformadas alrededor de ese objeto. Eso es creer de verdad y no en vano. Meditemos. Pablo lo describe magistralmente en Gálatas 2:20. Esto es creer de verdad. Examine o examinemos nuestras vidas a ver si podemos ser igual. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, escuche bien, vivo en la carne, en este cuerpo de carne, lo vivo en la ¿qué? En la pistis, en la fe.
confianza, creencia, lealtad del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lección número 4. La fe que alcanza la justicia de Dios no es un acto intelectual. No se cree como aceptación mental de un mensaje, sino como una entrega total de su vida, de tu vida, de la mía, a nuestro Salvador. Y por último, nos preguntamos, para los que hemos creído verdaderamente, no ha sido vana nuestra creencia, podemos preguntarnos, ¿ha sido vana la gracia que Dios nos ha dado? Para creyentes, así como Dios escogió a Pablo para un propósito, también nos ha llamado a cada uno de nosotros para cumplir sus propósitos por medio de nosotros. Eso lo dice la Escritura, ¿no? Tenemos varios. La gran comisión quizás es la más importante, ¿verdad? Ser luz y sal para el mundo. Tratar de hablarle a las personas, sacarlos de la luz y traerlos de las tinieblas, a su luz admirable. La pregunta es para todos nosotros que alegamos haber creído de una manera no vana, ¿esa gracia ha sido en vano? ¿Estamos trabajando? Esa es la pregunta. Esto es una pregunta individual para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por último, tenemos el Gálatas 2:21, el próximo versículo. El mismo Pablo, mire, escuche bien. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora, esto lo puedo aplicar a creyentes en el contexto que acabo de explicar, que si usted dice, yo creo, el Señor me llamó y sabe, pero no está haciendo nada, pues está desechando esa gracia. Pero al no creyente, aquí aplica también, porque hay millones, cientos de millones de personas, voy a decir, que creen de esta manera. Yo creo en el Señor y yo hago buenas obras. Yo me porto bien. Yo soy bueno. Yo no le hago daño a nadie. Yo no mato, no robo, no violo, no esto, no aquello. Yo soy una persona bondadosa y gentil. ¿Okay? Pero si tú crees que Dios te va a dar la entrada a su reino porque eres eso, has desechado la gracia de Dios. Aquí lo dice Pablo. Aquí está. Porque si por la justicia de la ley o de buenas obras pudiéramos ser justificados ante Dios, en vano otra vez, de nada sirvió la muerte de Cristo en la cruz. ¿Usted no cree? Si alguien se puede justificar por buenas obras, la muerte de Cristo fue vacía. No tiene ningún significado. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Es un buen momento, mis queridos hermanos, para prepararnos para la Santa Cena. Y la Santa Cena es solo para personas que no han creído en vano. ¿Okay? Para personas que saben que el Señor mora en sus corazones, que sus vidas han sido transformadas, están viviendo lo que creen, que han desarrollado esa confianza, esa lealtad, ese estilo de vida. Solamente para creyentes. Hay que hacerlo dignamente. No podemos tomar esto indignamente. No es de agrado al Señor, como ya vimos aquí mismo en esta epístola a los Corintios. Bueno, pues es un momento también para quizás cualquier persona que no haya recibido al Señor. Recuerden, recibir es creer. Ya expliqué lo que era creer, ¿verdad? Como su Señor y Salvador personal, es un buen momento para hacer un llamado, mis queridos hermanos, para que usted reflexione en la palabra que el Señor nos ha dado hoy, a ver si usted verdaderamente cree con el corazón o cree solo con su mente, o quizás nunca ha oído este tipo de fe, que es la fe que salva, pues para que también venga Cristo. Y yo voy a dar una oportunidad. ¿Por qué lo hacemos públicamente? Bueno, lo hemos explicado, hoy mismo lo hemos explicado, ¿verdad? Es algo que sale del corazón, no te vas a avergonzar de eso.
porque lo sientes en tu corazón. Y muchas personas dicen, ay, pero ¿el qué dirán? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? Me convertí a la religión, soy religioso. Pues nada tiene que ver con eso. No es una religión. Usted va a establecer una relación con aquel que murió en la cruz por su pecado. Propició y expió por su pecado para que usted tenga vida y vida en abundancia. Así que no tenga vergüenza y deje que Cristo se encargue de todas estas cosas. Todos nosotros en algún momento pensábamos igual. Y mire dónde estamos, contentos y gozosos porque Cristo nos ha salvado. ¿Y qué nos importa lo que diga la gente, hermanos? Así que incline su rostro y cierre sus ojos, por favor. Si hay alguna persona aquí que quiera pasar en estos momentos aquí al frente para que reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, este es el momento. Este es el momento. No tenga vergüenza. No tenga vergüenza. Pase aquí al frente. Es una simple oración, pero la vamos a hacer con el corazón, de verdad. No va a ser una creencia vana. Yo voy a orar, mis queridos hermanos, y le pido a la iglesia que me ayude a orar. Si alguien quiere levantarse y venir aquí, pues el altar está abierto para recibir la salvación hoy. No rechaces su voz. Bendito Padre Celestial, soberano Dios. Tú sabes, Señor, tú sabes que aquí hay personas que necesitan la salvación, Señor. Tú sabes, Señor, que aquí, Señor, hay corazones que no te han recibido, Señor, que quizás han oído de ti, que quizás creen de manera intelectual, Señor, pero no te conocen personalmente. Y es nuestra oración, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo en estos mismos instantes los levantes de sus asientos para que vengan hoy a recibir la salvación, la vida eterna, para que puedan creer de una manera real, Señor, una manera experiencial, Señor, que se experimente en sus vidas, que puedan generar esa confianza y lealtad plena, Señor, y pueda transformar sus vidas por el resto de sus días, Señor. Bendito Dios, Señor. No desechamos tu gracia. Toda la semana, Señor, aplicamos tu gracia, Señor, para que aquellos que no te conozcan no la desechen tampoco, Señor. Ese es el trabajo que nos has mandado hacer, Señor. Y lo hacemos con gusto, sin vergüenza ninguna, Señor, predicando el evangelio que ha sido transmitido, Señor, por medio de tu palabra hasta nuestra generación hoy en día. Gracias, Señor Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria. Y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.